Saludamos ahora en directo, nos atiende cuando son las 8:49 de la mañana. Carlos López Serrano es ingeniero, miembro del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. Buenos días. Buenos días. ¿Lo estamos haciendo bien? Hola. Sí, ¿me escucha? ¿Me escucha bien? ¿Con qué? ¿Con lo del coronavirus? ¿Lo estamos haciendo? ¿Me oyes? Sí. Sí. ¿Con el coronavirus? Sí. Las medidas que se han propuesto inicialmente, desde nuestro punto de vista, son adecuadas para trabajar en exterior. El usar la mascarilla, mantener la distancia social y hacer una higiene de manos adecuada en exterior es completamente correcto y es muy válido. Donde estas medidas quedan insuficientes es cuando estamos hablando de espacios interiores. Esa es la perspectiva que tenemos. ¿Y se están tomando medidas demasiado tarde? Hablábamos antes con el señor Santamaría de lo tardía que ha sido por parte de la OMS el reconocer, esa acción de reconocer que la vía aérea era la principal vía de transmisión del coronavirus. ¿Estamos yendo tarde? ¿Estamos yendo por detrás, demasiado por detrás del virus? A ver, de hecho, la OMS y todavía algunas organizaciones y nuestro propio Ministerio de Sanidad tiene dudas respecto a la transmisión por aerosoles, pero el consenso científico generalizado demuestra que cada vez es más evidente, de hecho lo es ya desde antes del verano, que la transmisión por aerosoles existe. Ahora el debate está en las zonas interiores, que es donde el problema de los aerosoles es mucho mayor, qué medidas son las que hay que tomar y qué parámetros son los que tenemos que controlar para saber si estamos en una condición razonablemente segura. Ese es el problema que tenemos ahora, el poder centrar en interiores qué es lo razonablemente seguro. Y mantener la distancia, llevar la mascarilla, lavarse regularmente las manos, ¿todo esto sería suficiente si lo hiciéramos bien para frenar los contagios? Esto es lo que le digo, en exteriores eso es completamente suficiente. Si las reuniones, en vez de tenerlas en casa, las estamos teniendo en un parque o en una zona exterior, eso es seguro. Si las clases de los niños, en vez de tenerlas en clase, las tuviéramos en una zona exterior, es completamente seguro. El problema es cuando trasladamos las actividades, cosa que estamos haciendo ahora, más, como decía nuestro compañero anterior, a interiores. Cuando estamos yendo a interiores, ahí los aerosoles tienen una tendencia a concentrarse y entonces es cuando a mayor concentración, mayor riesgo de contagio. Entonces en interiores esas medidas son insuficientes y hace falta medidas adicionales, medidas que vayan encaminadas a reducir la concentración que tengamos de aerosoles en el interior. Medidas como son la ventilación, que es la medida gratuita más barata que podemos tener y que en casi todos los sitios se puede aplicar, pero hay algunos sitios donde la ventilación es insuficiente o donde no llega la ventilación porque son edificios sin ventanas, porque son zonas concretas donde no hay acceso al aire exterior y entonces ahí tenemos que reforzar con filtros EPA. Hay filtros EPA portátiles que es una medida que intuitivamente ya la conocíamos, son medidas que ya están descritas, por ejemplo, en las notas técnicas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el año 96. Y que ya nos decían que en Estados Unidos y Reino Unido estaban reconocidas. Los filtros EPA proporcionan una alta eficacia para cuando estamos intentando reducir la concentración de aerosoles en un ambiente interior donde no tenemos una forma de ventilar eficazmente. De cara al tiempo que vamos, donde ¿sí? Va a hacer frío, y además en esta comunidad sabemos lo que es que haga frío, es verdad que es difícil mantener todas las actividades, por ejemplo, las escolares en el exterior, hay que llevarlas a interior. Sí que a lo mejor habría que pensar en reducir las estancias en interior, bien sea en las clases o en las reuniones sociales que podamos tener, además de mantener todas las medidas de las que hemos hablado. ¿Sería conveniente plantearnos en reducir el tiempo que estamos juntos en interior? Esa es la primera medida. Toda actividad que podamos sacar a exterior, sacarla a exterior. Por ejemplo, esta mañana se nos estaba planteando hacer la entrevista dentro del plató y hemos considerado que si tienes que estar sin mascarilla, pues es mucho más seguro el trasladar la entrevista a una zona exterior. Y por coherencia, pues hemos considerado que era mejor hacer la entrevista en una zona exterior donde el riesgo es infinitamente menor.
Hablábamos antes con el señor Santamaría de cómo puede influir la temperatura en el mantenimiento de los aerosoles en el aire. ¿Qué piensa? A ver, mi planteamiento es que nos hemos ido acostumbrando paulatinamente a servicios de interiores en los cuales tenías cada vez condiciones climáticas pues de mayor temperatura en invierno, además de que tenemos edificios que son cada vez más impermeables y eso hace que tengan poca ventilación respecto a lo que teníamos en edificios más antiguos. Antes la ventilación en los edificios era por fuerza porque no se podían sellar bien. Ahora incluso el Código Técnico de Edificación nos habla de que hay que tener una cantidad de ventilación para compensar ese aislamiento térmico que estamos haciendo. Yo recuerdo de cuando éramos pequeños que era normal utilizar ropa interior térmica para abrigarte, era normal las fotos que tenemos de chiquitines con jerseys de cuello vuelto. Pues si ahora tenemos que utilizar para ir al colegio, para ir al trabajo, ropa interior, utilizar un jersey de cuello vuelto y acostumbrarnos a que las condiciones en las que vamos a estar viviendo son de estar más abrigados, pues lo vamos a tener que hacer, porque hay que elegir entre contaminar con virus a personas que están en nuestro entorno o mantener una ventilación adecuada, aunque tengamos menor confort térmico y garantizar mejores condiciones. Es una cuestión de elección, o seguridad frente al virus o condiciones térmicas de mucho más confort. Ayer en toda España se vivió una polémica por una cena que tuvo lugar anteanoche para celebrar el 5º aniversario del Español, el diario dirigido por Pedro J. Ramírez. Nosotros estamos viendo ahora mismo las imágenes, había unas 80 personas en un recinto cerrado, era una cena, en algún momento se quitaron la mascarilla porque, como decimos, era una cena, tenían que beber, tenían que comer. Ellos decían que se cumplieron estrictamente todas las normas de seguridad, el aforo, el tiempo, que se cumplió de forma escrupulosa todas las recomendaciones sanitarias. En esa cena había ministros, estaba por ejemplo el ministro de Sanidad, estaba el alcalde de Madrid, había representantes de prácticamente todos los partidos políticos, no todos. ¿Qué le parece? Aunque se cumplieran todas las normas de seguridad, ¿es conveniente, es oportuno hacer celebraciones así? A ver, desde nuestro punto de vista son capas de seguridad que van reduciendo el riesgo. Cuantas más capas colocas, mayor seguridad estás proporcionando. No voy a juzgar cuáles eran las medidas que había porque no las conozco. ¿Se puede conseguir en sitios interiores tener condiciones razonablemente seguras? Ahí es donde está ahora el debate científico, no en si son aerosoles o no son aerosoles. El debate científico ahora está en cómo podemos, a través de métodos indirectos como es la medición de CO2, saber qué cantidad de CO2 podemos admitir en el interior como forma de calcular si hay muchos aerosoles o pocos aerosoles acumulados en ese interior. ¿Vale? Hasta tal punto de que en vez de plantearnos si tenemos que cerrar los bares o no tenemos que cerrar los bares, igual lo que podemos llegar a plantearnos es: ¿podemos conseguir que el nivel de CO2 sea suficientemente bajo? ¿Podemos medir esos niveles de CO2? Y cuando estamos midiendo el CO2, ¿sabemos que hay una ventilación adecuada? Pues sí, el debate ahora científico está en que el aire normal, el aire donde estamos aquí, tiene unos niveles de CO2 de unas 400 partes por millón. Si podemos conseguir en un interior que esté por debajo de 800 partes por millón, lo que científicamente estamos calculando es que eso supondría que una persona está respirando un 1% del aire que han respirado antes otras personas, un 1% de aire que ha emitido aerosoles otra persona en caso de que hubiera un contagiado. Si podemos reducirlo a 700 partes por millón, que es el consenso que ahora parece que está fraguando, y eso se puede medir con medidores de CO2, y podemos, pues en caso de no llegar a valores de este estilo, complementarlo con filtros EPA, igual somos capaces no de llegar a un riesgo cero, porque el riesgo cero en interiores es imposible, pero sí llegar a un nivel de riesgo en el cual, en vez de tener las tasas de contagio de una persona contagia una media de 4, que es lo que sucedía al principio, o lo que sucede en reuniones multitudinarias, que una persona ha llegado a contagiar al 80-90% de personas, pues conseguir que igual los contagios sean 1 o ninguno.
Es sorprendente cuando analizamos otras reuniones, otras comidas, el que se han contagiado el 80-90% de personas que estaban en esa comida. Las 80 o 90 personas estaban dentro del 1,5 metros, han tenido contacto estrecho, han soltado gotas. No, hay algo más. Y ese algo más son los aerosoles que están flotando por el aire y que se están esparciendo por la sala. Yo no puedo juzgar cómo es esta reunión que han tenido. Sí que tenemos el conocimiento científico, aunque no se puede demostrar de momento porque no podemos hacer experimentos con personas para comprobar si estos valores son los exactos o no, de que consiguiendo concentraciones de unas 700 partes por millón, y si no las conseguimos, pues metiendo los filtros EPA, es muy probable que consigamos condiciones muchísimo más seguras. Y ahí es donde estamos trabajando ahora el consenso de qué es lo que habría que hacer. Muy interesantes todas estas reflexiones. Carlos López Serrano, ingeniero del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, muchas gracias por explicarnos todo eso y estar en directo en Buenos Días Aragón. Un saludo. Muchas gracias. Pues nosotros nos vamos a publicidad, volvemos enseguida con el análisis y el debate. Hasta ahora.